Si estás aquí es porque escuchaste el llamado, sueño o realidad. Efecto Mandela, déjà vu, reencarnación, multiverso. Bienvenidos, voluntarios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Voluntarios. Hemos estado un poco perdidos, pero regresamos y con toda. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es sobre los viajes en el tiempo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Mau? A ver, yo quisiera hacer una apertura con una pregunta que me formulé en el transcurso de la tarde. ¿Cuándo nos empezamos a preguntar si existen los viajes en el tiempo? ¿Fue una idea implantada por algún libro, alguna película, alguna serie o algo que vimos y empezamos a imaginarnos la existencia de viajes en el tiempo? Yo pienso que sí, pero aparte de eso, esas personas o esos escritos que han existido, que hablan sobre los viajes en el tiempo, esas personas, ¿por qué se les vino a la cabeza esa idea de que un viaje en el tiempo ¿Es posible? es posible? O primero a nivel de ciencia ficción, porque los primeros escritos que hablan sobre sobre los viajes en el tiempo es en ciencia ficción. H.G. Wells, un británico, que su libro más famoso que habla sobre la máquina del tiempo, Time Machine. De hecho, perdón que te interrumpa, No te preocupes. acabas de decir algo interesante porque tenemos el libro acá. Ese mismo libro. Este libro, así que si lo quieren, ahí me lo piden prestado y se los presto. Perdón que te lo haya cortado, pero fue como que ¡ah! ¡Yo lo tengo! Todo conspiró. Todo conspiró. Entonces estuve investigando un poco acerca de cuándo fue como que el inicio en que la humanidad empezó a hacerse ese tipo de preguntas y posterior a eso a crear esa ficción y más adelante a la parte científica de lo que realmente es posible viajar en el tiempo. Y me topé con algo muy interesante. En el hinduismo, en el Mahabharata, existió un rey, ahí estamos hablando un poco ya estaríamos hablando de mitología, ¿sí? Mitología o religión, ya dependiendo de cada creencia. Sobre un rey que él viaja hacia los cielos y él cuando regresa a la tierra pasaron muchos siglos. Entonces dan una pequeña referencia sobre que ese rey viajó en el tiempo. Entonces sería interesante investigar sobre ese rey. Se llama Kakukmi, el rey Kakukmi del hinduismo. Podríamos en otro capítulo hablar un poco más sobre él. Sobre él un poco más. Esa no me la sabía. O sea, yo creo que los viajes en el tiempo, principalmente, o sea, te hablo desde mi perspectiva, yo supe sobre viajes en el tiempo por películas. O sea, creo que la primera y muy famosa fue Volver al Futuro. Quien no haya visto Volver al Futuro, o sea, quizás no la hayas visto, pero por lo menos alguna vez en tu vida has escuchado sobre Volver al Futuro. Exacto. Y ahí es donde te hablan bastante sobre este tema de viajes en el tiempo. Pero casi siempre te toman la vaina de que puedes viajar en el tiempo hacia atrás, pero hacia adelante no. Y si nos vamos a lo científico, pues Einstein, con su teoría de la relatividad, o sea, como que hablaba era de un tiempo que no existía como linealmente, sino que todo simultáneo. Ahí nos estamos adelantando, ¿sí? Porque quería... ¿Sí? Sí, pero total. Es que uno piensa o tiene el concepto un poco cerrado de que el tiempo es totalmente lineal y desde tiempos antiguos siempre se ha creído eso, de que existe un inicio, un pasado, un presente y un futuro, y tú siempre vas a vivir el presente. Tú no tienes una capacidad como que de viajar al pasado e irte al futuro, porque ya no estaríamos hablando de algo lineal, sino ya estaríamos hablando de un concepto totalmente diferente con respecto a lo que es el tiempo. Entonces ahí es donde entra Albert Einstein, como tú dices. H.G. Wells, él publicó ese libro. Me gustaría hablar un poco de las fechas porque es interesante la cantidad de tiempo que ha ido pasando en base a algunos descubrimientos
y a la actualidad cómo estamos y que no haya un avance científico considerable, tomando en cuenta que siempre los avances científicos son exponenciales. Que nosotros sepamos. Ajá, hasta que nosotros sepamos. Por eso lo pongo, porque según ya están viajando en el tiempo y nosotros ni sabemos. Por eso lo pongo en tela de juicio. Exacto. Entonces, vamos a ver. En 1885 el señor Wells escribió el libro que ahorita les mostró y unos 20 años después, en 1905, si no me equivoco, Albert Einstein publica su primera teoría, la teoría de la relatividad especial. Y para ponerlo a una parte más tangible o un poco más entendible, él pasó esa ciencia ficción. No estoy diciendo que Albert Einstein leyó el libro y en base al libro él quiso viajar en el tiempo, no. Él se preguntaba realmente qué pasa con la luz, qué pasa con el tiempo. Él estaba muy entregado con ese tipo de fenómenos físicos. Y casualmente, la primera teoría que lo hizo muy famoso fue la teoría de la relatividad especial, que ella nos habla en términos que estamos hablando de viajar en el tiempo, de que existe la posibilidad teóricamente de viajar hacia el futuro. Es más, nosotros viajamos hacia el futuro, nosotros viajamos a una velocidad de 1 segundo cada segundo. Nosotros siempre estamos viajando hacia el futuro, nosotros no estamos en el presente fijo, siempre estamos avanzando hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a variar con respecto a grandes cantidades de tiempo o de distancia o de espacio? Ya vamos a ahondar en eso. Es cómo te mueves o la forma en la cual un objeto se puede llegar a mover. Entonces ahí Einstein tuvo una idea y él era una persona muy creativa. Él decía que la verdadera parte científica no era tanto lo numérico, lo que se iba a plantear con fórmulas, sino tener esa parte creativa, imaginativa o de ciencia ficción para poderse responder las preguntas que ahondan en el fondo del universo. Entonces él se preguntaba, viajando en un bus, él se preguntaba, el bus está estático y yo me estoy viendo en el reflejo de un vidrio. El bus empieza a moverse y yo me sigo moviendo, yo me sigo viendo en el reflejo del vidrio del bus. Puede ir el bus a 100 kilómetros, a 200 kilómetros y siempre se va a ver el reflejo. Entonces esto fue como que el catalizador que le hizo a Einstein plantearse la teoría de la relatividad, o sea, formularla y llegar a esa teoría tan famosa, la cual nos permite poder viajar en el tiempo hacia el futuro, teóricamente hablando. Él iba viajando en un bus y se preguntaba, o sea, él veía su reflejo en un espejo y él decía, a medida que el bus se mueve, sigo viendo mi reflejo en ese espejo. Y así el bus se llegue a mover a la velocidad de la luz, voy a seguir viendo mi reflejo. ¿Esto qué nos quiere decir? Como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante universal. La velocidad de la luz siempre viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es aquí y en el... Ya, es universal. Exactamente, es universal, una constante universal. Y no hay nada que pueda llegar a ese límite. Ese es el límite de la velocidad de la luz. Y en ese tiempo los científicos llegaron a muchas conclusiones estudiando, todos los estudiosos de esa época que se fascinaban con la física y cómo se comportaba la física, se preguntaban cómo se comporta la luz. Uno de los factores fue eso, que es una constante que siempre viaja a una misma velocidad. La luz, a medida que tú te acercas o te alejes, no se va a comportar de una manera diferente. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que a medida que el bus se mueve, o sea, su imagen no va a cambiar y la imagen está compuesta de haces de luz. O sea, yo te estoy viendo a ti y yo estoy viendo es una proyección de tu luz. O sea, estoy viendo una imagen y tu imagen son haces de luz. Entonces, a medida, otra cosa que importante que
que es como ejemplo para explicar cómo es la teoría de la relatividad especial, es que se preguntaron, ok, si la luz es constante, el bus está en movimiento o un tren está en un movimiento y la imagen no se altera, o sea, si mi imagen no se altera y la velocidad de la luz es una constante universal, algo tiene que ceder, hablando de física, algo tiene que ceder en este complejo de fórmulas, algo tiene que cambiar. Entonces ahí Einstein se dio cuenta de lo que sucede es que el espacio se acorta. No sé si yo a veces este tipo de ejemplo me lo he puesto yo después que estudié un poco más sobre la relatividad especial y la relatividad general. Si yo veo un bus y yo estoy estático y lo veo en un punto fijo, tú no sientes como que el bus va a pasar, pero tú no sientes como que el bus se achica. Como se achica. Eso uno lo ve desde afuera y eso pasa internamente para que la luz sea una constante y no altere la imagen de las personas que están dentro del bus. Lo que ocurre es que todo lo que está dentro del bus que está en movimiento se achica. Entonces lo que cede es el espacio y el tiempo. Entonces que el tiempo realmente no es lineal. El tiempo puede llegar a ser moldeable, todo dependiendo de qué, de la velocidad a la cual nosotros vayamos a viajar. Claro, es que de hecho antes no se consideraba el tiempo como una variable en una fórmula. Luego fue que agregaron el tiempo como variable, ¿cierto? Sí, o sea, siempre estaba como variable, pero lo que hizo Einstein después con la teoría de la relatividad general fue... Especial. No, primero... La general. Primero sacó la especial. Ya, primero y luego la general. ¿Y en la general qué hace con lo del tiempo? En la general, él toma el espacio tridimensional y es más, para ponerlo en otro contexto, la teoría de la relatividad general de Einstein nos dan el por qué la gravedad actúa como actúa. Claro. O sea, en eso se basa la teoría de la relatividad general de Einstein. El por qué la gravedad actúa de esa forma. Newton hablaba de que era una fuerza invisible que te atraía. Ajá, pero ¿qué es esa fuerza? Claro, se preguntaba la gente, ¿qué es esa fuerza? Y realmente lo que llegó a descubrir Einstein a nivel teórico y después se confirmó a nivel experimental era que imagínense que todo el espacio, todo el universo, o vámonos más simple, todo nuestro sistema solar, el Sol y todos nuestros planetas, todo nuestro sistema solar, se encuentran sobre una tela. Uh-huh. Y cada cuerpo celeste tiene un peso en específico. Entonces, en nuestro sistema solar, el cuerpo que tiene mayor peso es nuestro Sol. Entonces, el Sol tiene un peso inigualablemente mayor a comparado a todos los planetas. Claro. Y de hecho se ve así. Exactamente. Y es como que lo que ocurre cuando tú pones un objeto pesado sobre una tela es que esa tela se deforma. Uh-huh. Esa tela se deforma creando unas ondulaciones. Esas ondulaciones es el efecto de la gravedad. Esa es la gravedad. Y de hecho afecta el espacio-tiempo. Exactamente. Entonces, dependiendo del cuerpo celeste en el cual se está, el tiempo se va a comportar de una manera diferente, una manera totalmente diferente. No es lo mismo. Incluso nosotros vemos el sol directamente y nosotros no estamos viendo el sol como es ahorita. Estamos viendo 8 minutos como fue el sol. O sea, ¿cómo fue el sol? Hace 8 minutos. Porque el sol tarda, o sea, los rayos del sol tardan, o los haces de luz que componen la imagen del sol, tardan realmente 8 minutos en llegar a nuestros ojos. Este complejo físico nos lleva a que en la parte científica y teórica realmente puede existir los viajes en el tiempo, hablando a nivel de teoría. Incluso los científicos ahorita dicen de que es posible viajar en el tiempo a nivel teórico
pero lo que hace falta es el dinero o los suministros según ellos. Que para mí ya lo están haciendo. Porque es lo que tú dices, o sea, si esta vaina salió hace tanto tiempo... Hace más de 100 años. Ajá, es como que ahorita con la tecnología y dinero hay. O sea, plata hay, ¿me entiendes? O sea, hasta el marico este de Elon Musk invirtiendo acá ratico plata para ir para el espacio, haciendo huevonadas. O sea, dinero hay. Probablemente ya lo están haciendo. Y ahora vienen estos casos de personas que han experimentado viajes en el tiempo. Hay full gente que afirma haber tenido viajes en el tiempo, haber experimentado viajes en el tiempo. De hecho, hay un montón de casos y fotografías de personas que están vestidas diferentes en una época así súper lejana, que están tomando fotos con un teléfono. Entonces, como que sí hay una cantidad de pruebas bastante contundentes de que sí existen los viajes en el tiempo. A ver, como que cuéntanos tú, ¿qué es lo que te hace a ti pensar de que sí existen viajes en el tiempo? O sea, a mí primero por la parte física, o sea, por la parte física, lo que he estudiado, o sea, sí dan esa posibilidad de viajar en el tiempo. Lo que no me cuadra es que a este momento me digan que no sea posible. Cuando existen evidencias que hemos visto a través de la web o hemos escuchado experiencias de algunas personas a través, igual en cualquier canal de YouTube, con respecto a personas que realmente han tenido ese tipo de experiencias de viajes en el tiempo. Incluso hay un libro que creo que fue uno de los primeros que me marcó con respecto también a estos temas, y yo ni putas que yo sabía que iban a hablar sobre viajes en el tiempo. Es un libro de un español, se llama JJ Benítez, Caballo de Troya. Hay una parte muy específica, bueno, en sí se trata sobre viajes en el tiempo, pero hay una parte que me deja como un sabor amargo, porque consiste en sí, para abreviarlos, en que ellos realizan, es un experimento gubernamental ultra secreto, pasó hace no sé cuántos años, y eligieron 3 fechas específicas. Y a mí me llamó la atención una de las fechas que fue la vida o la pasión de Jesucristo. Y uno de ellos le tocó viajar a esa fecha y estuvo en comunión con el maestro Yeshua. Y lo más interesante de todo es que hay un capítulo, hay un versículo de la Biblia donde el maestro Jesús le dice a él, o sea, no en la Biblia o en un apócrifo, no recuerdo muy bien, no es que se refiere al libro de JJ Benítez, pero yo las junté porque le dice, tú no perteneces a este tiempo. Y la persona que viajó en el tiempo describió tal cual el momento en que el maestro Jesús, el maestro Yeshua, le dijo eso. Y eso a mí me quedó como que... Claro. ¿Qué? ¿Estás loco? Bueno, es que para mí el maestro Jesús tampoco estaba en su tiempo, o sea... No, ese también es otro... Yo creo que el maestro Jesús venía de otros tiempos, de otro lugar, o sea, claramente sí es el Hijo de Dios, como todos somos el Hijo de Dios, pero sí hay mucha información. Cuando tú empiezas a leer bien las cosas que él decía, guarda muchísima profundidad, que claramente todo ha sido interpretado a conveniencia, como les ha dado la gana, pero creo que también sí hay mucha información con respecto a viajes en el tiempo, reencarnaciones, muchos peos así, pues. Te hago una pregunta. ¿Tú piensas tal vez que tener un sueño premonitorio sería como que una forma de viajar en el tiempo? Sí, total. O sea, para mí, de hecho, los sueños son considerados también como un viaje en el tiempo. Porque, por ejemplo, a mí me pasa algo muy curioso de que yo puedo estar así normal y empiezo, de hecho empiezo así como a sentir que los ojitos se me van como para atrás y entro como en pequeños trances por segundos que yo puedo sentirme en otro lugar. Puedo percibir el olor, puedo agarrar ese recuerdo exactamente como fue. Por ejemplo, caminar por las calles
de Caracas, del Marqués, yendo al Central Madirense. Y yo puedo sentirme en ese momento y puedo hasta percibirme a mí misma viéndome en ese momento. Entonces creo que sí, los viajes en el tiempo son súper posibles y soy muy creyente en que la Steph de hace cuando era niña está existiendo ahorita en este momento. Claro. La Steph que tiene 15 años ahorita igual y la Steph que tiene 50 años también está existiendo en este momento. O sea, para mí el tiempo no es lineal, sino de hecho es como circular. Todo está existiendo al momento. Y creo que nosotros podríamos, por eso cuando haces meditaciones que vas al pasado, a tu niño interior, ¿por qué chuchas sanas a tu adulta? Para mí eso es ir al pasado, viajas en el tiempo, sanas a esa niña y simultáneamente al sanarla, te estás sanando tú de adulto. Claro. Y simultáneamente al sanarte tú de adulto, estás sanando a una persona en el futuro que todavía no te has convertido. No sé si hace sentido esto que estoy diciendo. Sí, totalmente. Incluso, o sea, también te hago esa pregunta porque mi esposa tuvo un sueño premonitorio, pero eso fue hace tiempo. Ella me contó de ese sueño, fue una vez que ella lo experimentó, o sea, ya lo vivió. Cuando lo vio, me dijo... Se dio cuenta de que, Mauricio, yo soñé esto cuando yo estaba en Venezuela. Mi esposa yo no la conocí en Venezuela, yo la conocí aquí, en el Ecuador. Y nosotros tenemos una niñita, Ariana, ella tiene ya ahorita 4 años. Y el momento en que ella vivió esa experiencia fue cuando ella tenía 2 añitos. Íbamos en un bus hacia un sitio turístico y estaba ella sentada en el lado de la ventana, estaba cargando a la niña y estaba yo. Y ella me cuenta su sueño. Su sueño era de que ella se vio a sí misma en un bus con otro color de cabello, veía una niña, ella veía a la niña en el sueño, pero ella no sabía quién era la niña, pero sentía un amor hacia esa niña. Y me vi a mí, o sea, sentía que me conocía, pero no sabía quién era, ni idea. Y ella, en ese momento que ella tuvo ese sueño en Venezuela, eso fue hace muchos años, nunca se dio cuenta, o sea, qué realmente estaba pasando. Cuando le pasó eso, fue que se dio cuenta de que eso ya lo vivió en un sueño. O sea, creo que en ese tiempo viajó desde un pasado hacia el futuro y vio cómo iba a ver, cómo iba a estar siendo su futuro en ese preciso momento y lo vivió y lo recordó. Lo bonito fue que lo recordó tal cual y o sea, ella recuerda eso y es una de las experiencias que ella tiene que más recuerda. Brutal. Y de hecho, creo que va muy de la mano también con los déjà vu. Si quieres saber más de déjà vu, no los vamos a volver a hablar sobre esto en este episodio, pero tenemos un episodio en nuestro canal donde hablamos más a profundidad sobre los déjà vu y creo que también va de la mano. Porque es como que sientes, como una premonición y sientes que ya algo pasó, que ya algo lo viviste y sí, es como, sí podría decirse que es un viaje en el tiempo. Te pregunto algo, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías? Chucha, me quitaste la pregunta. ¿A qué época irías? Verga. A ver, ¿a qué época iría? Yo iría, a mí me gustaría ir a la época egipcia. Yo siento una afinidad hacia esa cultura, esa filosofía, esa mitología egipcia. O sea, tengo mucha curiosidad, no afinidad porque realmente sí tengo conocimiento con respecto a la mitología egipcia, pero no es que soy un experto del tema, pero sí siento como que un amor hacia la parte egipcia. Me gustaría ver esa época de los faraones, Horus, claro. Osiris, Set es malvado. Bueno, o sea, me ponen a viajar en el tiempo, yo iría a la época de los sumerios. Y esto es un guiño para nuestro próximo episodio, porque vamos a hablar sobre los sumerios y los anunnakis. Iría a esa época donde visiblemente veías a estos dioses. Porque no es que los egipcios sí, estaban ahí en la época, pero creías en ellos. Tampoco era que te los mostraban y Osiris iba caminando contigo así de la mano, sino que
me gustaría verlos. O también, bueno, no, pero ahí me iría para el culo, me iría a Atlantis. Ah, no, pero ya te fuiste para... Me fui para el fin de más allá. Pero me iría al inicio de de la primera raza que existió en el planeta. O sea, de hecho, ya existía personas en el planeta antes de que ellos llegaran, pero me hubiese gustado experimentar la llegada. ¿Sabes qué? Ahorita que dices los sumerios, se me vino a la mente una tablilla. Me voy a adelantar algo. Ya que estamos hablando de viajes en el tiempo... Yo dije que era un guiño, pero él ahora va a hablar de la tabla. No, es que vamos a hacer una conexión de los viajes Ajá. en el tiempo con respecto a los sumerios. Hay tablillas, y les estoy hablando de que los sumerios es la civilización con escritos más antiguos que existe ahorita en la actualidad. Y salen esos seres, esos Anunnaki, en esta posición, y en la muñeca tiene un reloj. Se le ve, o sea, a mí no me van a decir que no es un reloj, o sea, es un reloj. Sí, lo es. O sea, aquí podríamos estar hablando de un guiño de viaje en el tiempo o tecnología muy avanzada de la época. O sea... Y de hecho, ¿qué opinas tú sobre las teorías de que los extraterrestres somos nosotros en el tiempo, pero que ya pueden movilizarse hacia el pasado? Porque obviamente es como que ya dominan el espacio-tiempo, ya ellos pueden como que aparecer, porque ellos lo describen como aparecer, no viajar. Es como que aparecen en los lugares y en las épocas que ellos quieren. ¿Qué opinas tú con respecto a este tema de, ¿será que sí somos del futuro y estos seres que llamamos extraterrestres y avanzados posiblemente seamos nosotros mismos, pero de una civilización mucho más avanzada? Ese tipo de preguntas siempre me las he hecho. O sea, sí pienso que es una posibilidad, no hablemos de términos absolutos, pero pienso que es una posibilidad muy amplia y muy abierta de que toda nuestra historia, desde la antigüedad hasta el presente actual, ha tenido cierta influencia seres del futuro, seres humanos del futuro más avanzados que han tenido la posibilidad de viajar al pasado para moldear el presente. El presente. Creo que de hecho como que nos traen información en donde nos ayudan a nosotros como raza a evolucionar. Y de hecho creo que han metido la pata muchas veces por traernos información que el humano, por tener un libre albedrío, por ser tan diferentes y únicos universalmente en tantos planetas, nosotros hemos decidido toda esta información, por ejemplo, en tecnología, en usarla para crear guerra. Creo que sí, a veces se han jalado en ese sentido. Hay una película que se llama Los Eternals, que es de Marvel, y ahí te muestran cómo estos seres celestiales vinieron y desde las civilizaciones antiguas nos fueron lanzando información y nos daban como que data de tecnología. Ay, ¿cómo vas a crear para movilizarte? Mira, y si haces una bicicleta. Entonces nos fueron ayudando de la mano para evolucionar hasta que llegó un momento en que todo se salió de control gracias a estos seres que nos dieron esa información futurista. Entonces creo que los viajes en el tiempo para mí sí existen. O sea, para mí va a llegar un momento en que vamos a evolucionar tanto, si es que no nos destruimos antes como raza, y vamos a poder dominar el espacio-tiempo. De hecho, creo que ya pudiésemos hacerlo, solo creo que la información todavía no se nos tiene que dar, porque lo usaríamos muy bélicamente. Sí, totalmente, porque ¿quién quita de que una persona con energías infrahumanas, porque eso es ser infrahumano, con energías infrahumanas, pueda tener acceso a ese tipo de tecnología que puede dañarnos, las consecuencias que pueden conllevar eso? O sea, viajar al pasado y cagarnos, o sea, literalmente cagarnos, o sea, es algo de que quizás todavía no estemos preparados o no tenemos los conocimientos que debemos de tener
para manejar ese tipo de información. No sé si me hago entender. Sí, total. Es así como nos explicaba nuestro amigo Ami, o sea, que nos dicen que nosotros debemos ir evolucionando, cada planeta va evolucionando y cada planeta tiene cierto tipo de información según la evolución que de tenga ese planeta. Y nosotros creo que como humanidad no involucionado. Marico, estamos involucionando, es como que estamos echando para atrás, ¿sabes? O sea, otros países, bueno, para no entrar en detalles, pero hay otros países donde están viviendo una guerra absurda, porque para mí son guerras absurdas, y perdónenme los religiosos que están escuchando esto, pero jamás tú deberías de matar a otra persona en nombre de un Dios. Y con cualquier tipo de razón, tú no deberías de estar matando y a niños. Entonces creo que si existe, que creo que sí, una confederación galáctica, deben estar tipo, estos panas se van a destruir. Están alerta. Y de hecho ayer vi una noticia de un británico del Reino Unido diciendo de que ellos ya están preparados para una guerra nuclear. Ya están listos para una guerra nuclear. Entonces imagínate que realmente exista, que lleguemos a eso, de una guerra nuclear. Nos van a acabar como raza simplemente por este sentido de ambición, de poder y todo el trip. Entonces creo que si pudiésemos viajar en el tiempo, no se nos debería de dar ese tipo de información. Todavía no. Todavía no. Porque creo que no se debería. Y salto a otra pregunta. Si lográramos viajar en el tiempo, ¿cuántas realidades alternas crees que podríamos estar creando? ¿Se crea una realidad alterna? O si yo viajo al tiempo y hago, no sé, decidí no mudarme a Ecuador, ¿qué pasa? Crea otra realidad. Creo otra realidad. ¿Y qué pasa con esta realidad que sí estoy en Ecuador? ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo, pienso yo. Sí, ¿no? O sea, creo que... Porque si no, no lleva... Bueno, yo sé que no íbamos a hablar de paradojas, pero justamente caemos en eso porque es inevitable no hablar de paradojas cuando hablamos de viajes en el tiempo. Se me vino una solución a la paradoja. O sea, tú dices... Tú te viniste a Ecuador, vamos a poner este ejemplo, tú te viniste a Ecuador. Entonces tú tienes una máquina del tiempo en Ecuador. Aquí en Ecuador. Entonces tú decides viajar en el tiempo. Me voy a Venezuela de nuevo y no salí de Venezuela. Entonces tú te regresas, la Steph del futuro que está en el pasado, se queda viviendo esa existencia. Pero la Steph de Ecuador ya no existe. Ajá, no, es que ya tu futuro ya no es en Ecuador, ya tu futuro va a ser en Venezuela. Pero entonces, ¿cómo descubrí la máquina del tiempo? Ahí está la paradoja. Ahí está, entonces la solución no está. Ahí está la paradoja. Solucionado es que no está. Ahí queda algo cíclico. Claro. Mira, es que la solución es esto. Mira, no hay solución. No me dejaste terminar. A ver. Ajá. No sé, en el 2016, ¿cuándo fue? 2016 te viniste. En el 2016. Sí, va a pagar. En el 2016 te viniste, llegaste acá, tienes una máquina del tiempo, ¿verdad? Tú viajas al pasado. O sea, tú del 2025 viajas al 2016, ¿verdad? Ya. Tú estés desde el 2016, ella sigue su rumbo de que se viene a Ecuador. Y tú te fuiste a Venezuela. Entonces, como que haces un intercambio. O sea, son dos Steph simultáneas viviendo, una en Ecuador y una en Venezuela. Pero eso tampoco se va a solucionar, porque en cualquier momento me topo conmigo misma y va a ser una locura. Esa es la otra, ahí entra la otra paradoja. Claro, ahí existe, no queríamos hablar de paradojas realmente, pero existe, si hablamos viaje en el tiempo, hay que hablar de paradojas. De hecho, creo que vamos a tener que hacer un capítulo hablando netamente de paradojas. Se nos acaba de apagar el micrófono de Mauricio, entonces vamos a hablar con mi micrófono simultáneamente. Claro, tú lo que me estás diciendo es que existirían dos Steph, una en Ecuador y una en Venezuela. ¿Y si me consigo conmigo misma? No te vas a conseguir, esa es la idea. ¿Y si me consigo? No hay. ¿Y si sucede? No sé. ¿Pero qué hago? No soy físico. No me preguntes cosas tan complejas. Pero quizás... Esas son paradojas. Escúchame. O quizás aquí está la explicación de los doppelgangers. Que los doppelgangers son viajeros en el tiempo. Los doppelgangers, para los que no sepan, son
que personas que existen, que se ven físicamente igual que tú, son iguales que tú, pero pueden existir en otra época, en otro momento, hasta en otro país. Entonces creo que podría ser un doppelganger. De Jack, ¿cómo se llama él? Ay, no me acuerdo. No olvidé. ¿Pero qué película? Es una película donde es un chico, no recuerdo la profesión que tiene, pero él es profesor. Es profesor, está viendo una película y se ve él mismo. Se ve a él mismo en la película. Es este panita que hizo Secreta en la Montaña. Secreta en la Montaña. El que hizo también Johnny Darko. Donnie Darko. ¿Quieren ver algo sobre viajes en el tiempo? Vean Donnie Darko. ¿Quieren ver algo sobre paradojas de viajes en el tiempo? Vean la serie Dark. Dark, qué buena serie. Hoy justo me salió un post bien requeme así con todos los personajes y como entre todos están involucrados y cómo realmente es algo burda de cíclico todo. Todo. Y ahí explican, bueno, no explican realmente, sino que es netamente paradojas, porque todo es una paradoja y te queda con ese sabor de que no entiendo un carajo. Si te la pierdes un minuto, ya le perdiste el hilo. De hecho, creo que lo más interesante de Dark es que empieza para mí con viajes en el tiempo y luego se mete en un pedo de multiversos. O sea, es que ahí es donde va la... Para existir. Esa es una de las soluciones que dan los físicos. Para poder hacer la solución a las paradojas es que exista un multiverso, universos paralelos, una realidad alterna, como nos planteamos en un inicio. De hecho, también tenemos otro capítulo de multiversos, ¿vale? ¿Qué están haciendo aquí? Por favor, vayan y también vean ese episodio. Claro que sí. A ver, te tengo otra preguntita. ¿Has experimentado tú en algún sueño o circunstancias que tú sientes que viajaste en el tiempo? O sea, sentirlo yo netamente no lo creo. El sueño más premonitorio que he experimentado, ni siquiera lo experimenté yo, fue el que comenté hace rato y fue mi esposa. Pero sensación de estar en un universo alterno, un universo paralelo, una realidad alterna diferente, sí lo he experimentado, más no sé si es un pasado, un presente o un futuro. Brutal. Yo de hecho yo sentí que fue un viaje al pasado con hongos, que fue con la medicina que tomé, hice una terapia con hongos y fue fantástica. Y bueno, para resumir un poco la experiencia o la terapia, te hacen rapé, te tomas la medicina, te hacen sacar algunas cartas, como cartas que van a decirte lo que tú estás trabajando. O sea, todo está tan conectado en el universo que las cartas no te las hacen abrir en ese momento, sino que te las hacen abrir al final de la terapia. Y cuando las abrí, todo estuvo sumamente conectado. Pero tuve una experiencia que yo estaba mucho trabajando la parte mía como que de mi nacimiento. Yo a veces sentía muy dentro de mí que yo no era deseada o querida o amada. Y viví algo muy, muy hermoso, que fue que yo estaba hablando con la terapeuta y yo tenía los ojos cerrados y estábamos hablando de mi mamá. Que de hecho yo pensé que muchas cosas de mi vida eran influenciadas por un papá ausente, pero la realidad es que no. La realidad es que todo estaba mucho más mezclado de mi mamá. Y cuando estaba en esa experiencia, yo le dije a ella que estoy hablando con mi mamá abajo del agua. Y luego caí en cuenta que no estaba abajo del agua como en el mar, sino que yo estaba en el vientre materno de mi mamá. O sea, estaba ahí en agua y yo hablaba, o sea, yo estaba conversando con ella. Y pude sentir cómo yo volví a viajar a su útero. O sea, yo estaba adentro de ella y yo era un bebé. Me sentía como un bebé y pude sentir y percibir tanto su amor, huevón, que ella me decía, ¿pero qué estás viendo? Y yo le decía, estoy empezando a ver una luz. Y ahí entendí, era que yo estaba experimentando mi nacimiento. Mi mamá me estaba pariendo, básicamente. Me estaba dando a luz. Y cuando yo termino de salir, o sea, que me pare, la pana me carga y me ve y yo sabía que no era mi mamá como ahorita. ¿Y cómo era posible yo ver a mi mamá en esa edad
de esa manera, en ese lugar, y yo sentí que claramente estaba experimentando un viaje al pasado. Y por eso te estaba diciendo este tema de sanar, ¿no? Porque uno siempre va hacia atrás. Y sí, para mí sí es un viaje en el tiempo que podemos hasta lograr de manera álmica, de manera espiritual, de manera consciente, no sé. Y de hecho, cuando ella me ve, que yo le veo a ella, nunca en mi vida me había sentido tan amada. O sea, todo ese amor que probablemente yo nunca percibí o sentí, que sí estuvo siempre, pero nosotros de niños vamos creando muchos traumas y nos vamos cegando mucho. Y pude sentirme tan amada en ese momento que fue algo mágico, maravilloso y sanador. Entonces creo que esa es como que mi experiencia más brutal que yo he sentido. De viajar en el tiempo. De viajar en el tiempo, sí. O sea, sí, viéndolo de esa manera, tengo un tip para todos ustedes para hacer regresiones, que es como decir una manera de viajar al pasado. Estaríamos diciendo esto, sí, viajar al pasado. Durante todos los días, desde el momento en que ustedes se despierten, anotan todo lo que van haciendo durante el día. O sea, hay muchas cosas que no se van a acordar en el momento, pero la práctica hace el maestro. O sea, ustedes van a ir practicando este tipo de ejercicio todos los días y se van a acordar netamente de lo que hacen durante todo el día, hasta con el más mínimo detalle. Y así van a ir retrocediendo un día, 2 días, una semana, un mes, hasta que se vuelvan unos expertos y van a tener la capacidad ustedes mismos conscientemente de poderse hacer una regresión y poder llegar a esos traumas que tienen y poder sanar. O sea, es una práctica, eso sí, constante. Es algo muy personal que lo pueden practicar cada uno de ustedes. Y de hecho, ¿no crees tú que también viajamos un poquito en el tiempo cada vez que manifestamos? Cuando realmente estamos manifestando y decretando, hasta en meditaciones donde nos estamos visualizando tanto que lo puedes hasta sentir, que lo puedes hasta tocar, hasta oler, eso que tú quieres lograr en un futuro. ¿No será que cuando accedemos a esa información nos estamos viendo realmente a nosotros mismos y pensamos que lo estamos manifestando? Puede ser. Es que no. Ya quítenle el micrófono, ya. Las posibilidades están, como yo siempre he dicho. O sea, no tenemos que tener una mente cerrada ni cerrarnos a un tipo de idea o de dogma o de creencia. Siempre tenemos que tener la mente un poco abierta, lógicamente con un poco de raciocinio, racionalidad. Pero sí, o sea, uno manifiesta, puede ser 2 cosas. El hecho de que tú manifiestes, estás atrayendo ese tipo de energía a ti, a tu universo, y llega un momento, no sabes cuándo, y ¿Cuándo es realidad y cuándo es manifestación? Y se cumple esa manifestación, se vuelve realidad eso que tú manifestaste. O puede ser, quien quite, que tú estás viendo tu futuro. Ya está manifestado, ya es una realidad y tú simplemente ya lo estás viendo. Ya estás guiándote hacia eso que ya está existiendo. Que ya está existiendo. ¡Ah, bueno! Me encanta esto, a estas conclusiones que hemos llegado. Conclusiones, sí. Y bueno, creo que como para ir ya despidiéndonos de este brutal episodio, quiero que en los comentarios, si ustedes han experimentado un viaje en el tiempo, déjenlo para nosotros empezar a hacer, para leerlos y también hacer cortos videos con sus experiencias. Si quieren, nos mandan una nota de voz por Instagram. Si quieren, nos los escriben en el episodio, en la descripción, por mensaje, lo que ustedes quieran. Queremos conocer realmente qué han experimentado ustedes. Así que por acá se despide Stephanie Paz, que nunca nos presentamos al principio, pero creo que ya nos conocemos. Y por acá, Mauricio Rodríguez, un gusto y bueno, maravilloso episodio. Me encantó estar de vuelta. Y déjenlo, como les dijo Steph, dejen en los comentarios todas las experiencias que han tenido. Si no han tenido ninguna, no importa. Si conocen a alguien que ha tenido alguna experiencia, cuéntenos también, para así hacer un poco más dinámico
este maravilloso grupo, este maravilloso equipo. Sí, seguir creciendo como comunidad y gracias a esos 5,000 seguidores que ya nos están siguiendo en TikTok, estamos creando una muy brutal comunidad y espacio para ser nosotros mismos. Así que un abrazo cósmico para todos los voluntarios. Un abrazo, los quiero.